Hola a todos, muy buenas noches. En este video vamos a analizar el cómo se realizan las mediciones de la variable temperatura a partir de un uso analógico. Recordemos que cuando hablamos de un uso analógico o un principio de funcionamiento analógico, nos referimos a que los instrumentos tienen la capacidad de entregarnos el valor que se está midiendo de temperatura dentro de un rango determinado. Esa es la característica principal de un instrumento que sea análogo. Entonces, la medición de temperatura es una de las más importantes, puesto que está presente en todo proceso productivo, en un gran porcentaje por lo menos. Em, la medición de temperatura se lleva a cabo, por ejemplo, para poder regular la temperatura de procesos químicos que necesitan ser regulados para poder mantener una característica en el producto final. Entonces la temperatura ahí debe ser eh, lo más estable posible. También, por ejemplo, en cuanto al vapor en calderas, es necesario que la temperatura también la podamos medir para poder asegurar una correcta operación. En cuanto a la leche, por ejemplo, que se debe pasteurizar, eso también es necesario y esa medición debe ser bastante rápida, puesto que es un proceso en línea. Va pasando la leche y se va calentando a una cierta temperatura y eso produce que los patógenos mueran. En climatización de ambientes también debemos tener la capacidad de poder medir temperatura para el- hacia abajo ahora con valores negativos para poder controlar, por ejemplo, el congelado de fruta en los túneles criogénicos de congelado, que son túneles que están con temperaturas extremadamente frías, por lo tanto van congelando la fruta rápidamente a medida que va pasando por una línea, etcétera. Eso es digamos, un contexto acorde a dónde se utiliza la medición de temperatura a nivel industrial. Mucho más, por supuesto, esto es solo un ejemplo. Los instrumentos generales de temperatura lo que utilizan, y en general un instrumento lo que utiliza es el cambio de una cierta propiedad de algún componente, algún metal o algún sólido, perdón, o algún o algún gas, se utiliza algún cambio producto de la modificación de su temperatura para poder representar un valor. Por ejemplo, si nosotros tenemos un gas y este gas eh, tiene la capacidad de expandir y contraer algún elemento, entonces eso nos sirve para poder medir un valor de temperatura. Entonces acá nosotros podemos ver que dice que se utilizan algunas propiedades como por ejemplo la variación de volumen de elementos sólidos, líquidos o gaseosos, la variación de resistencia de un conductor, que son termoresistencias, la variación de resistencia de un semiconductor, que son termistores, perdón. Aquí el concepto es el mismo, salvo que el principio es diferente, puesto que las termoresistencias, donde caen las RTDs, se produce una variación de resistencia producto de las características propias de la física del material. En cambio, de la construcción del material me refiero. En cambio, en los termistores se produce producto de eh, una aleación de materiales que permiten que este material se comporte de forma semiconductora, es decir, que tenga propiedades tanto conductoras como de aislantes. Entonces, en función de la temperatura, se logra que aumente o habitualmente aumente la temperatura de la resistencia de estos termistores. Otra opción es la variación en el voltaje producido por la unión de dos metales, que también generan ahí un microvoltaje, pero esos son termocuplers. Y algunos de los elementos que habitualmente se utilizan son o se emplean son los termómetros de vidrio, los termómetros de metálicos, los de bulbo capilar,
las termoresistencias, bueno, los termistores aquí habitualmente caen dentro de esa categoría de RTD, termocuplas o termopares. En cuanto al rango de operación que estos equipos tienen, podemos mencionar los que se muestran aquí en esta tablita. Acá podemos observar que existen diferentes materiales, por ejemplo aquí dice bulbo de mercurio, y nos da arriba la referencia en temperatura que ellos pueden medir. Por ejemplo, el bulbo de mercurio mide entre -100 y aproximadamente 500 grados Celsius. Muy similar al bulbo de gas, el bulbo de vapor un poco menos, digamos unos 400, hasta unos 400 grados Celsius, y así sucesivamente. Entonces acá nosotros tenemos una referencia respecto a los rangos en que ciertos materiales o ciertos tipos de medición se pueden desempeñar correctamente. Por ejemplo, acá nos dice que existen una aleación de metales que es de Cromel-Constantan, que esta aleación se comporta bien dentro de este rango que está en negro. Entonces, por ejemplo, entre -200 y un poco más de 500 grados Celsius, él mide bien. Sin embargo, para acá en lo blanco nos da hasta -280, no, 270, un poquito menos de -270. Sin embargo, acá dice que puede utilizarse, pero no se recomienda. Así es que ahí hay que tener cuidado porque a pesar de que el instrumento trabaje dentro de esta zona, pero es posible de que su comportamiento no sea ideal o no sea un comportamiento tan estable como donde está marcado en negro. Entonces aquí podemos ver también, por ejemplo, el platino o con una aleación de platino-rodio, mide ACAP, mide solo en el rango positivo. Cromel-alumel, un poco hacia las temperaturas bajo cero y aproximadamente hasta 1000 grados Celsius y así sucesivamente. Los termistores aquí tienen un rango pequeñito entre -100 y 100, un poquito más de 100, no sé, aquí no se nota la diferencia tan exactamente, pero un poco más de 100 grados Celsius. El germanio acá se muestra en la parte negativa del, del, del rango. Entonces, esto nos ayuda a tener una cierta referencia de qué materiales nos pueden servir para poder hacer mediciones dentro de rangos requeridos. Eh, Mencionando un poco los elementos que estaban listados en una diapositiva atrás, tenemos el termómetro de vidrio. Este termómetro es el típico termómetro de mercurio que la mayoría de las personas conocemos y es un termómetro que utiliza la dilatación del mercurio sometido a ciertas temperaturas para poder realizar la medición. Cuenta con una escala graduada en su vidrio que está tintado para poder observarla y el mercurio se mueve dentro de un canal. Entonces, cuando la base se calienta, este mercurio se dilata o se contrae, mostrándonos en la escala cuál sería el equivalente que está midiendo en temperatura. Entonces, acá se está aprovechando la dilatación de mercurio y la contracción, por supuesto, cuando hay temperaturas más bajas, que nos sirve para poder medir. Sin embargo, este termómetro no es tan recomendable de usar puesto que utiliza mercurio y el mercurio es un material pesado. Por lo tanto, si es que este mercurio se llega a verter en algún lugar, puede intoxicarnos si es que nosotros lo tocamos. Eh, Ahí es necesario contar con protocolos en caso de que se quiebre para poder hacer el manejo de este material. Muy rara vez se ve en plantas industriales, pero algunas plantas tienen de estos termómetros midiendo, eh, sobre todo plantas que sean más antiguas. Ahora, en procesos que no sean industriales o no tan industrializados, se puede observar
manualmente, donde hay termómetros que se introducen dentro de la solución que se esté trabajando y eso permite poder medir la temperatura. Otro tipo de termómetro es el termómetro bimetálico, donde se tiene una espira de un cierto metal que al someterse a temperaturas tiende a doblarse, como se muestra acá en la imagen. Entonces, como se va a tender a doblar, esto se asocia aquí a un vástago, a una varilla, y esta varilla a una aguja. Luego se ajusta a una escala que podemos ver acá, donde nos va a indicar la aguja cuál es el valor de temperatura al que está sometido este metal. Este principio de medición es similar a lo que ocurre con las protecciones térmicas, donde existe un metal que también se curva y eso provoca que se dispare la protección y caiga. Acá es similar, es el mismo principio, de forma que esta parte de abajo donde se encuentra el material se ve sometido a la temperatura del proceso y eso hace que se gire la aguja producto de la deformación de este material y nos va a indicar en la escala cuál es el valor que se está midiendo. Esto es muy similar, también tiene una forma similar, pero la diferencia es que acá se utiliza un gas o un líquido. Entonces aquí tenemos esta parte de abajo que es el bulbo, que va sometido a las temperaturas que se quieran medir en el proceso, algún fluido dentro de una tubería, por ejemplo, y eso provoca que el gas o el líquido que esté al interior de un tubo capilar cambie su volumen. De esa forma, por ejemplo acá, al cambiar el volumen esto se va a mover y va a provocar que esta aguja también se mueva en una escala graduada. Y como se mueve en una escala graduada, nosotros podemos asociar la graduación a las temperaturas a las que está sometida el bulbo. El tubo capilar es un tubo bastante delgado que se utiliza habitualmente para tomar muestras de temperatura o de presión desde un proceso y, por ejemplo, se puede observar en la parte de atrás de los refrigeradores o donde va el motor, que ahí salen tubos que son muy delgaditos que se llaman tubos capilares. Ya. Hasta aquí nosotros hemos analizado termómetros que se utilizan bastante, pero que solo tienen la capacidad de poder entregarnos una medición visual. Solo nos dan la posibilidad de medir, que bueno, no es menor, pero a través de ellos podemos medir, pero en la escala a través de agujas debemos interpretar cuál es la temperatura que se está midiendo, haciendo una medición correcta de de la distancia, digamos, que se recorre. De esa forma, en la escala graduada podemos ver cuánta es la temperatura que se está midiendo. Ahora, si nosotros lo queremos llevar a procesos que sean automáticos, entonces ese tipo de termómetros no nos sirve para poder realizar esa acción, puesto que nosotros necesitamos que la medición de temperatura sea representada mediante algún otro tipo de variable que nos permita llevar ese valor a un controlador, a un PLC, a un controlador de proceso o a cualquier tipo de elemento que nos sirva para hacer control. Entonces, aquí es donde se utilizan las RTD, los detectores termorresistivos, como dice aquí en la diapositiva. Y aquí podemos ver una foto o un dibujo de estos elementos de la RTD. Habitualmente este es su empaque, donde aquí adentro nosotros tenemos una cabeza que protege a los bornes de conexión. Luego hacia abajo baja un tubo que habitualmente se llama vaina. Y hay un hilo aquí que no está representado que nos sirve para poder atornillarlo en las tuberías para que pueda medir. Entonces, dentro de esta vaina o dentro de este tubo, nosotros vamos a encontrar esto que se está viendo acá. Y aquí nosotros nos encontramos con el elemento primario de medición, o sea, el elemento que realiza la medición directamente sobre el fluido o el material que nosotros queramos medir la temperatura. Así que aquí adentro
nosotros vamos a ver bobinas habitualmente de algún conductor que estén enrolladas de tal forma que nosotros podamos agregar una gran longitud dentro de la vaina de esta RTD. De esta forma, esos cables, digamos, salen hasta el cabezal y esto es como que estuviera metido de arriba hacia abajo. Entonces nosotros nos encontramos con los tornillos de conexión hacia el conductor que está al interior y este conductor nos va a permitir medir la temperatura a través de variaciones de resistencia. Eso lo vamos a ver en la diapositiva que viene a continuación. Por ejemplo, acá se muestra una imagen más detallada de otro tipo de RTD, donde se tiene un hilo de platino que aquí está enrollado, está formando una bobina. Por supuesto es mucho más, esto es solo una representación, es para poder mostrar el cómo estaría construido. Luego hay un polvo de cerámica acá que nos permite proteger este elemento y salen los cables de conexión hacia el cabezal donde tenemos los, eh, los tornillos de los bornes para poder hacer la conexión. Hay que considerar que la medición de temperatura en este caso no es instantánea, habitualmente no es una medición rápida la de temperatura y va a depender mucho de la fabricación que tengan estos tipos de elementos, las RTD, puesto que dependen de la transmisión eh, térmica que tenga asociada la vaina y los elementos internos que hayan dentro de la vaina para poder transmitir, valga la redundancia, la temperatura desde el proceso hacia este hilo de platino o hilo de algún conductor en específico. Entonces ahí hay que tener en cuenta que un sensor de temperatura muchas veces no nos permite medir variaciones bruscas de temperatura, pero producto de la naturaleza de la temperatura tampoco no es tan común que hayan estas variaciones tan bruscas de temperatura. Así es que ahí cumplen muy bien la medición propiamente tal. Eh, Acá a lo que me refiero es que el material tiene una cierta capacidad térmica, por lo tanto, cuando se empieza a calentar con un fluido, él empieza a acumular esta temperatura. Por lo tanto, por ejemplo, si yo lo saco del fluido, la vaina va a seguir a una temperatura elevada y se va a comenzar a enfriar de a poco. Sin embargo, está el aire y en el aire no existe la misma temperatura que había en el fluido. Entonces hay que considerar ese tiempo que se demora en poder no, en realidad en poder medir, puesto de la eh, capacidad térmica o al contrario también, en calentarse también se va a demorar y en llegar hacia el interior, en transmitir la temperatura hacia el interior, hacia el hilo de platino también se va a demorar. Ahora, los termistores son elementos que están basados en semiconductores. Eh, Habitualmente tienen una placa que está hecha a partir de semiconductores con pistas y esa es la que se reemplaza por el hilo de platino, pero el empaque es bastante similar a este que estamos viendo acá. Solo vamos a ver en un video para poder eh, contextualizar cómo trabajaría este elemento, este termistor. Ok, aquí tenemos un video que es de la empresa Endress Hauser y muestra bastante bien el cómo se realiza la medición de temperatura y cómo está construido el sensor en este caso. Entonces, bueno, aquí esto es parte del video que nos muestra el cómo trabaja. Si se dan cuenta, ahí hay una tubería. Esta tubería tiene un elemento donde nosotros podemos hacer que ingrese la vaina del sensor y aquí nosotros nos damos cuenta que la vaina está inmersa en el fluido eh, que está pasando por esta tubería. Entonces el elemento que esté midiendo va a tener un contacto directo, bueno, protegido por la vaina por supuesto, pero va a tener un contacto
casi directo, por decirlo así, con el fluido. De forma que el elemento primario nos va a medir de esa forma. En este caso, por variación de resistencia. Lo vamos a explicar en un momento. Aquí en la vaina al interior van a mostrar cómo está, bueno, ahí están los padres ahí de la medición de temperatura o de los estudios, Celsius y Kelvin. Ahí están los personajes que estudiaron mucho este tema. Vamos a adelantar el video, que lo que nos interesa ver es otra cosa. Ahí está el elemento primario en este caso. Eso es el elemento primario asociado a un termistor, donde nosotros podemos ver estas placas, estas líneas de conductor que están separadas obviamente unas de otras, y al fin de cuentas, por efecto de la temperatura, nosotros vamos a ver una mayor agitación térmica o no. Y de esa forma va a generarse un cambio en la resistencia del material. Y como se genera un cambio de la resistencia del material producto de la temperatura a la que está sometido, entonces ese cambio de resistencia nosotros lo podemos interpretar como un valor de temperatura. Aquí hay una corriente eléctrica que está fluyendo a través del material, y si ustedes se dan cuenta ahí se está representando la vibración de las partículas de los elementos. Y a medida que las partículas se calientan más, tienen mayor capacidad de vibrar, entonces dificultan el paso de los electrones, por lo tanto tienen una mayor resistencia. Esto es esquemático, habitualmente aquí hay un tema de portadores mayoritarios, portadores minoritarios, de barreras de potencial que se generan, pero es una idea bastante similar a esa, la que se puede observar. Entonces ahí hay una PT100 de la marca Endres&Hauser que nos muestra el cómo mediría en un proceso real. Así es como lo hace. Insertan en una tubería, por ejemplo. Y, bueno, ahí lo sacan, ahí está la vaina sometida al interior del fluido. Ok, bueno, continuamos. Entonces, en cuanto nosotros consideramos las variaciones de resistencia en un conductor, que es el caso de las RTDs de platino, no de los transistores como lo vimos en el video, acá se utiliza el principio de medición de la resistencia. La medición de resistencia en un conductor está asociado a la resistividad, a la longitud y al área. Entonces, internamente de la vaina nosotros vamos a tener un hilo de conductor que está envuelto y que está eh, diseñado para poder eh, leer esta variación de resistencia. Por lo tanto, no se va a modificar el área transversal, la sección del conductor no se modifica, tampoco la longitud, y lo que se modifica en este caso es la resistividad del material, producto de los cambios de temperatura. Así es que existe un coeficiente de temperatura que nos va a mostrar cuánto cambia la resistividad del material por cada grado centígrado de temperatura externa. Y ese coeficiente para el platino es de el valor que estamos viendo acá, de 0,0385. Entonces, eh, la resistividad se modifica según este valor por cada grado Celsius que nosotros modificamos o por cada grado Celsius que nosotros aumentamos, por ejemplo, en el material que nosotros estamos midiendo o que nosotros estamos utilizando. Ahora, estas RTDs de platino tienen un nombre abreviado que es PT100. ¿Por qué se llaman PT100? Porque son de platino, y 100 es porque presentan una resistencia de 100 grados Celsius a 0
perdón, de 100 ohm a 0 grados Celsius. Entonces, si yo tomo la PT100 y la llevo al hielo a medir 0 grados Celsius, no menos que eso, 0 grados Celsius, y yo mido entre sus terminales, entonces voy a ver que tengo 100 ohm. Ahora, si la tengo a temperatura ambiente, por ejemplo, voy a tener 110 ohm. Y esos valores se van a referir, no sé, por decir un número a 25 grados Celsius. Entonces, de esa forma, si la temperatura aumenta, aumenta la resistencia; si la temperatura disminuye, disminuye la resistencia. Existen medidores de temperatura que son al revés también. También la temperatura disminuye cuando aumenta la resistencia y al contrario. Algunas ventajas: reducido tiempo de respuesta en comparación a las termocuplas, más exactas y con mayor sensibilidad que una termocupla, dentro del rango de medición de la RTE. Para su instalación utiliza cables de cobre estándar, permite compensar la resistencia de los conductores de conexión. Y desventajas: rango de medición limitado, es afectada producto de corrosión y humedad en sus conectores, y esto afecta la resistencia de la conexión, por lo tanto también afecta en la medición. Frágil, por eso tienen un empaque industrial que es como el que acaba de mostrar, para poder darle eh, mayor resistencia, mayor robustez, que simplemente teniendo el elemento primario de medición, esta bobina de platino. Y para grandes distancias no es una buena elección, si es que yo tengo una distancia elevada entre el controlador y el sensor, o entre el elemento que recibe la señal de resistencia y el sensor RTD. Ahora, ¿por qué pasa esto? Puesto que nosotros tenemos que conectar de alguna forma la RTD a el circuito electrónico que va a realizar su medición. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? El problema de eso es que utilizamos cable. Y como utilizamos cable, este conductor está sometido a las mismas leyes que se utilizan para poder medir temperatura. Por lo tanto, dependiendo del valor de temperatura que exista en el momento, ellos también van a variar su resistividad, y por lo tanto también va a variar la resistencia del conductor. Además que, como ustedes saben, producto de la longitud y del área, nosotros vamos agregando más resistencia. Por lo tanto, ahí hay un problema importante en largas distancias, puesto que si yo al lado, en los bornes de la RTD, tengo, no sé, 120 ohm de medición, y yo voy a medir ese mismo valor en el lugar en el tablero donde está conectado el controlador, por ejemplo, a 200 metros, entonces probablemente ya no tenga 120 ohms, sino que tenga 125. Y esos 125 ohms me van a- a generar una falsa medición. Ahí hay un offset, una cantidad elevada en temperatura, en resistencia, por sobre lo que está midiendo el sensor. Ahora, algunos pueden pensar que podría ser suficiente con restarle esos 5 volts, ya que conozco la resistencia del conductor, perdón, esos 5 ohm, ya que conozco la resistencia del conductor de la conexión. Pero el problema, repito, es que la temperatura también afecta a ese conductor. Por lo tanto, no es seguro que siempre estén esos 5 ohm. Y por lo tanto, ahí se genera un problema, puesto que si yo no sé cuál es la resistencia de esos conductores, no la puedo restar para compensarla, y va a generar errores en la medición de igual manera. En unas diapositivas más adelante vamos a conversar más de este tema. Ahora, ¿qué es lo que se muestra acá? Tiene que ver con la curva de operación de la RTD. Entonces aquí tenemos tres materiales que se utilizan: el níquel, cobre y el platino. Y el platino es el más utilizado, puesto de que, si ustedes se fijan acá, es el que tiene una respuesta más lineal. Tiene una respuesta muy parecida a una recta. A eso se refiere la linealidad de este sensor, que si nosotros evaluamos su variable de entrada versus su variable de salida, aquí la de entrada es la temperatura y la de salida es la resistencia. Claro que aquí está normalizada con respecto a su valor de resistencia a 0 ohm. Entonces el valor de resistencia que se obtiene se divide
por 100 en este caso, si es que es una PT100, y eso nos da el valor que se va agregando aquí en esta tablita. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a medida que va aumentando la temperatura, también va aumentando la resistencia en una escala muy parecida a una recta en la resistencia de platino. Sin embargo, en la de cobre no es así, es algo un poco más, un poco diferente, digamos, a pesar de que en la primera parte también se comporta bastante lineal, y el níquel definitivamente no, puesto que aquí tiene un comportamiento bastante extraño. Aquí habría que, para linealizarlo, poder tener tres rectas aproximadamente, una de aquí a acá, una de aquí a acá y una para arriba en el rango de medición. Pero el platino no, el platino es bastante similar. Entonces, el platino se dice, porque no es así, se dice, se linealiza. Entonces se dice que es un sensor que es lineal. Se refiere a que la relación que existe entre esta variable y la de salida, la resistencia, está simplemente por una constante que se multiplica por el valor que está acá. Eso es bueno, la ecuación de la recta. Eh, Sin embargo, como les digo, esto no es una recta propiamente tal. Entonces, el modelo que explica el funcionamiento de esta RTD es este. Si ustedes se dan cuenta, desde menos 200 a 0 grados Celsius de temperatura se tiene un polinomio de orden 3, donde R sub 0 corresponde al valor de resistencia para 0 ohm, para las PT100 es 100 grados Celsius. Luego existe un valor A, B y C, que están dados aquí abajo, que estos que están acá, que corresponden a los coeficientes del polinomio, y aquí tenemos el valor de la temperatura, el valor de la temperatura al cuadrado y el valor de la temperatura al cubo. Y luego este modelo es diferente cuando nosotros tenemos una medición de temperatura entre 0 y 850 grados Celsius, y aquí el polinomio es un poco más fácil, donde tenemos solamente grado 2 y esta es la forma. Ahora, habitualmente lo que se requiere es tener una ecuación que sea más sencilla habitualmente para poder trabajar en todos estos equipos. Entonces lo que se hace es linealizar al sensor, o sea, aproximar por una recta el sensor o la respuesta del sensor. Acá la desventaja es que vamos a cometer errores en la medición, puesto que nosotros vamos a interpretar valores diferentes en cierto rango de temperatura producto de la resistencia que obtengamos, pero se gana la sencillez del modelo. Y esta es la forma que se utiliza habitualmente, donde la resistencia que se está midiendo va a depender de esta relación, donde el R sub 0 es la resistencia para 0 grados Celsius, eh, T es la temperatura y el alfa corresponde a este coeficiente que afecta a la resistividad del material, y es el que les mencioné anteriormente, 0,0385. Entonces, eh, si nosotros graficamos esto, ese modelo desde menos 200 a 0 y este modelo desde 0 a 850, aquí simplemente uno se va dando valores de tiempo, de temperatura, perdón, y los va evaluando, aquí va calculando qué valor da y se van anotando y luego se grafican. Entonces da estos modelos que estamos viendo acá. La línea azul, por un lado, entre menos 200 y 0, el modelo de orden 3, y la línea roja por el lado de acá, donde acá esto es válido entre 0 y 800, que es el modelo de orden 2. Ese, línea azul, este, línea roja. Ese es el comportamiento real de la RTD. Y en negro, esta recta que estamos viendo acá, si se fijan, está a lo largo de todo el modelo y corresponde al modelo linealizado, en todo el rango, perdón, desde menos 200 a 850. Entonces, si ustedes se fijan, acá la diferencia que existe entre la línea negra y la roja y la azul no es tanta, es un valor que no es muy excesivo, hasta aproximadamente los 200 grados Celsius. Entre, no sé, 100 grados Celsius y los 200
no cometemos un error muy importante en la medición. Sin embargo, si ustedes se fijan hacia el extremo de la medición acá, 850, la distancia es muy grande, por lo tanto el error también va a ser grande. Consideremos los números que están acá, 300, 400, no sé, aquí tenemos 10 ohm, tal vez más, sí, puede ser más, 40, 50 ohm. Entonces aquí hay un error bastante importante en la aproximación del modelo, y aquí abajo también se nota la diferencia a pesar de que no es tanta. Entonces el modelo lineal nos sirve dentro de un rango específico porque luego el error de medición, es más que el error de medición, el error de aproximación hacia un modelo lineal nos afecta, y nos afecta en una medida más o menos importante. Bueno, ahí hay algunas características de los materiales, el platino, el níquel y el cobre, que son los utilizados para las RTD habitualmente, sus coeficientes de temperatura, sus resistencias, sus rangos de utilización, etc. Acá hay una forma de calcular las tolerancias según el valor de temperatura que se esté analizando. Y llegamos a una tabla que nos muestra cuál es los valores de resistencia para ciertas temperaturas a las que pueda estar sometida el elemento primario de esta RTD. Entonces aquí se tabuló y se pueden obtener esos valores. ¿Cómo se lee esto? Tenemos temperaturas por acá, temperaturas por arriba, y los números que están al centro es valores de resistencia. Entonces, si yo quiero ver cuál es el valor de la RTD a 0 grados Celsius, yo aquí veo 0 más 0, por supuesto, aquí arriba, por supuesto, esos son 0 grados Celsius, y el valor es de 100 ohm. Entonces, si yo quiero ver ese mismo valor o quiero ver esa misma resistencia, pero ahora cuando el elemento primario está sometido a 1 grado Celsius, entonces aquí veo 0 más 1, el 1 que está ahí, y eso me da 100,391 ohm. Si yo lo quisiera ver a 9 grados Celsius, entonces aquí que veo 0 más 9 son 9 grados Celsius, y la resistencia es de 103,512 ohm. Si quisiera verla a 55 grados Celsius, entonces aquí tengo 50, aquí veo arriba tengo un 5, 50 más 5 son 55, entonces la resistencia sería de 121,318 ohm. Si quisiera verla a 132 grados Celsius, entonces aquí tengo 130, arriba está el 2, me da 132, y la resistencia es de 150,576 ohm. Entonces, si ustedes se dan cuenta que hay una relación directa, yo a partir de la temperatura que se está midiendo o a la que está sometida el elemento primario, yo puedo saber cuál es la resistencia que está asociada. Entonces, perdón, entonces yo también lo puedo hacer al revés. Por ejemplo, si yo estuviera midiendo 128,601 ohm en entre los terminales, entonces yo sé que el elemento primario está sometido a 74 grados Celsius. Y así se mide. Ahí obtenemos el valor de temperatura, y es lo mismo que hace un controlador o un transmisor cuando lee este valor de resistencia y lo interpreta dentro del rango de operación de la PT100. Ahora, ¿cómo podemos hacer para poder obtener la resistencia que hay en ese elemento? Porque nosotros colocamos un multímetro y medimos, pero dentro del multímetro hay un circuito. Y esos circuitos habitualmente se llaman puentes de Winston. Ahora, no es el único método, pero este es el más tradicional. Y habitualmente los más complejos, los métodos más ¿cómo se llama esto? Más precisos, esos métodos son secretos de las marcas que desarrollan estos instrumentos, de forma que ellos aseguran mediciones correctas.
entonces no están en la literatura. Ahora, este puente de Winston se corresponde a este ordenamiento de las resistencias, donde yo formo un rombo y tengo eh, tres resistencias conocidas y una desconocida. Entonces, R1 la conozco, R2 la conozco, R3 la conozco y tengo una Rx, que es una resistencia que yo desconozco su valor. En este caso, aquí estaría nuestra RTD. Entonces, lo que se hace es alimentar este circuito y medir el voltaje que se genera entre los otros dos extremos. Y a partir de ese voltaje, si yo hago análisis de circuitos en esta ecuación, yo voy a ver que la única incógnita que tengo es la resistencia, puesto que sé con cuánto estoy alimentando, sé cuánto voltaje me está dando en estos dos extremos, conozco esta resistencia, conozco esta y conozco esta, así es que solo me falta esta y puedo despejar ese valor de resistencia y saber cuánto está midiendo en ese momento esa resistencia. Entonces aquí tenemos el símbolo que encontramos habitualmente porque es una resistencia y es variable, por eso tiene esa rayita al medio y tiene sus terminales. Y como tiene dos terminales, esta resistencia o este sensor se conoce como RTD de dos hilos. Un hilo de conexión y dos hilos de conexión. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si la distancia de esto que está aquí, que serían los conductores de conectividad entre el circuito que está midiendo y los bornes de la resistencia es muy elevada, entonces yo voy a agregar a la resistencia, eh, le voy a sumar la resistencia de este conductor y de este conductor, puesto que son resistencias en serie. Y eso me va a afectar a la medición. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza una RTD de 3 hilos. Y si ustedes se dan cuenta, en esta RTD de 3 hilos se conecta un hilo más a esta patita de acá de la resistencia, de forma que ahora la alimentación se realiza a través de ese conductor. ¿Qué ventaja tiene? Que eh, este conductor que nosotros tenemos acá, eh, o a través de ese conductor, mejor dicho, no vamos a tener eh, un flujo de electrones, puesto que, a ver, denme un segundo, déjenme analizar en cuál no era. Acá, perdón, a través del conductor que tenemos acá, no vamos a tener un flujo de electrones, puesto que los electrones probablemente tal van a fluir por el otro conductor. De esa forma, nosotros podemos evitar, digamos, no vamos a tener una caída de tensión en el resistor y como no va a haber una caída de tensión o en el conductor que se genera, en el resistor que se genera en el conductor, entonces como no vamos a tener una caída de tensión, podemos anular, entre comillas, el efecto de la resistencia de ese conductor. Entonces, lo que se gana con este tipo de circuitos es que se permite impedir el efecto de la resistencia de los conductores, que en este caso son estos que están acá, en la medición de la resistencia. Ahora, esto no es 100% posible. El valor resistivo de estos conductores de igual forma nos va a afectar en la medición de la resistencia, en determinar cuál es el valor exacto de la resistencia. Sin embargo, se va a ver disminuido y de esa forma nos va a permitir poder cubrir una mayor distancia en la conexión entre el instrumento y el elemento que está interpretando esta resistencia, un controlador, un transmisor o lo que sea. Un registrador puede ser también. Entonces, de forma habitual, el elemento que mayor se utiliza en cuanto a RTD a nivel industrial es esta RTD de 3 hilos y es la que permite conectarla a mayor distancia, como les digo, a través de que
la medición de voltaje que se está realizando, no se ve, o en la medición de voltaje no se ve influenciada toda la resistencia de los conductores, puesto que a partir de la tercera conexión tenemos eh, una circulación menor de resistencia, de corriente, perdón, y de esa forma logramos evitar, logramos extraer esta resistencia de los conductores en parte del funcionamiento de este circuito. Ahora, el, el símbolo es este que estamos viendo acá. De esta forma, lo que hay que tener claro en esto, lo que hay que tener en cuenta siempre son cuáles son los cables de conexión. Pero si se fijan, aquí dice rojo y aquí también dice rojo. Entonces, de forma habitual, los conductores que están unidos son de un solo color y es diferente al que está solo. Así se puede realizar la conexión y simplemente tenemos que fijarnos en este símbolo donde estemos conectando y ahí se nos va a indicar cuáles son los conductores juntos y cuál es el que está solo en los extremos de esta RTD, de esta resistencia. Ahora, para poder eh, compensar en mayor medida el efecto de los conductores, existe un circuito que corresponde a la conexión de 4 hilos de este puente de Winston. Si se dan cuenta, ahora tenemos dos conductores que salen desde cada extremo de esta RTD. Entonces lo que se hace en realidad son dos circuitos, se analizan dos circuitos, donde en el primero dejamos esta patita al aire y después lo que se hace es invertir los cables. Si se fijan, ahora quedó esta patita al aire y de esa forma nosotros conocemos, entre comillas, cuál es el efecto de los conductores eh, en la medición de la resistencia de los conductores. Y por eso se puede anular mediante el cálculo del promedio, por ejemplo, entre estas dos mediciones de resistencia. Así se puede realizar una medición mucho más precisa, determinar cuál es la resistencia de esa resistencia incógnita. Recuerden que las demás las debemos conocer y podemos medir mucho más preciso ese valor resistivo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay que hacer estas dos conexiones. Por lo tanto, habitualmente estos son mediciones de laboratorios y no nos vamos a encontrar con tantas resistencias de 4 hilos en procesos industriales. ¿Por qué no? Bueno, porque habitualmente lo que se utiliza cuando las distancias son muy elevadas es la utilización de un transmisor. Entonces se coloca un transmisor dentro del empaque de la RTD en la parte superior donde están los bornes y ese transmisor lee directamente el valor resistivo y de esa forma ese valor resistivo es traducido entre comillas a un valor estándar de señal de instrumentación, habitualmente 4 a 20 mA. Entonces, se puede utilizar un circuito en serie donde el elemento que está midiendo o que necesita conocer la medición de temperatura va a ser capaz de interpretar la corriente que hay en ese lazo y esa corriente es la que se va a interpretar como un valor de temperatura dentro del rango de menos 200 a 850 grados Celsius. ¿Qué ganamos con eso? Que en un circuito en serie la corriente siempre es la misma, por lo tanto, como la corriente siempre es la misma, no se ve afectada por el conductor que está, digamos, que nos permite la conectividad entre el transmisor y y el controlador o algún elemento que necesite la medición de temperatura. Ahora, esto no es infinito. Si la corriente va a ser constante, entonces el voltaje es el que se ajusta y ahí están las limitantes de potencia. Por lo tanto, vamos a poder trabajar con este circuito de 420 mA hasta una distancia máxima, porque luego de eso la resistencia excesiva en los conductores va a producir que la potencia de la fuente no sea necesaria y al final de cuentas que el lazo se caiga. Así que igual siempre va a haber un límite, pero el valor de resistencia perdón, el valor de corriente, en este caso a través de un transmisor,
nos va a permitir simplificar los problemas en las distancias de conexión. Ya, sigamos con el siguiente método de medición que corresponde a las termocuplas o al termopar. Este método de medición es totalmente diferente al anterior, a pesar de que que vienen de hecho montadas dentro de los mismos empaques, pero estas son termocuplas. Estos elementos también necesitan cables especiales, no son cualquier tipo de cable. Existen, bueno, son cables en diferentes aleaciones. Entonces, acá, por ejemplo, como se ve en la presentación, nosotros tenemos un metal A que está unido con un metal B. Y esa unión, que es la que estamos mostrando acá, genera un cierto potencial producto de la reconfiguración electrónica entre los dos metales que se están aliando ahí producto de esta unión. Entonces, al someter esa unión a cierta temperatura, lo que se produce es un cambio en el voltaje, en la diferencia de potencial que se mide entre los conductores. Y como se genera una diferencia de potencial que es consistente para la temperatura con la que se está trabajando, entonces si yo soy capaz de leer ese pequeño valor de voltaje y leer esas pequeñas variaciones en ese voltaje, entonces yo puedo interpretar eso como una variación en la temperatura y conocer cuál era el valor de temperatura. Ahí tenemos un esquema. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, tenemos un hilo de cromel unido con un hilo de alumel y esa unión se somete a temperatura. Entonces, con un elemento que nos sirva para medir ese valor de temperatura, entonces si medimos entre sus conductores, nosotros vamos a estar midiendo ahí 2,289 milivolts. Y eso es un valor que se interpreta como una medición de, o como un valor de señal que está asociado a 300 grados Celsius. Entonces, cuando yo lo mida, voy a poder saber que tengo 300 grados Celsius en la medición de este sensor. Ahora, existe un problema, puesto que como el cromel y el alumel se unen, generan una unión que está sometida a temperatura y por eso se llama unión caliente. Pero si ustedes se fijan, bueno, despreciemos aquí esa conexión, pero si ustedes se fijan, cuando ese conductor se conecta al instrumento, aquí se está generando otra unión y aquí abajo otra unión, producto de que adentro hay cobre habitualmente. Y esa unión se llama unión fría. Entonces, lo que se hace de forma habitual es restar estos dos valores para poder obtener cuál es el valor de temperatura que realmente se está midiendo. En este caso serían 280 grados Celsius, producto de estas uniones frías que se están generando. Ahí está el valor. Entonces, dice que el voltaje medido corresponde al voltaje de la unión caliente menos el voltaje de la unión fría. Entonces hay que tener esa consideración, a pesar de que, por ejemplo, un calibrador de temperatura, que es un elemento que está hecho para eso, ya considera esa condición, ya considera la unión fría, pero habitualmente no es añadir conductor solamente. Yo, por ejemplo, tomar un cable de control y unirlo y poder extender el cable de una termocupla, no es así. ¿Por qué? Porque voy generando en cada unión uniones frías. Y esas uniones frías me afectan en la medición, por lo que se ve ahí, que el voltaje medido es el voltaje de la unión caliente menos el voltaje de la unión fría. Cada unión va a generar una medición, entre comillas, de temperatura. Ahora, la principal desventaja que tiene, bueno, a esto me refería, ven, aquí hay un conductor unido con el otro, en la unión que está midiendo la temperatura, unión caliente. Luego, si yo ocupo
por ejemplo, paso por un borne con cobre, aquí tengo otra unión, y aquí hay más uniones. Estas dos uniones también se dan. Entonces ahí hay que tener la precaución de no realizar tantas uniones más que las necesarias. Ahora, el cable de extensión que se utiliza habitualmente no puede ser cualquier cable tampoco porque afecta en la medición producto de lo que estamos conversando, producto de las uniones que se generan. Entonces, lo ideal aquí sería, por ejemplo, si esto es alumel, entonces que el cable de extensión también sea alumel. Pero ese cable es caro, es un metal que es caro, o cualquier otro tipo. Entonces, lo que se hace es trabajar con cables de extensión que son más baratos y que permiten no afectar tanto en la medición. Entonces aquí las extensiones habitualmente no son con cualquier tipo de cable, son con cables dependiendo del tipo de termocupla con el que nosotros estemos trabajando y de esa forma nosotros prevenimos tener errores en la medición. Aquí hay otro esquema que habla de lo que yo les comentaba. Aquí tenemos el termopar con sus cables, luego aquí hay un cabezal donde con un cable de extensión adecuado para el termopar con el que se está trabajando, se llega al instrumento y bueno, la unión fría la vamos a tener en el instrumento propiamente tal. Las termocuplas tienen diferentes categorizaciones y se realizan por letras. Y las que nosotros vamos a encontrar son estas que están acá. La E, la T, la J, la K, la R o S y la N. Entonces, aquí nos dan algunas características, como por ejemplo que la de tipo E es una unión entre Cromel y Constantan y miden un rango de menos 270 a 100 grados, a 1000 grados Celsius y se ocupa para vacío, ambientes de medianamente oxidados o reductores, ambientes con presencia de oxígeno o no. Las T materiales que son de cobre Constantan de menos 270 a 400 y es para ambientes corrosivos, oxidante o reductor. J, hierro Constantan de menos 210 a 760 grados Celsius con ambientes con escaso oxígeno libre. K, cromel alumel de menos 270 a 1372 ambientes oxidantes. La R o la S, platino rodio con platino de menos 50 a 1768 ambientes oxidantes. Y el N son aleaciones de 0 a 2316 con ambientes inertes o vacíos. ¿Cuáles son esas aleaciones? El cable positivo, 14% de cromo, 1,4% de silicio y 84,6% de níquel. Y el cable negativo, 0,4% de silicio y 95,6% de níquel. Con sus respectivos cables para poder hacer la extensión, como les comento. Entonces aquí hay una representación de lo que acabamos de ver, donde trabajan bien, perdón, aquí es al revés, los blancos son rango de temperatura donde las diferentes termocuplas trabajan bien y negro puede funcionar pero pueden haber algunos problemas en la medición, entonces no se recomienda trabajar dentro de esos rangos. Aquí están las eh, curvas asociadas a los diferentes tipos de termocuplas eh, desde el punto de vista de la unión fría. Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, casi todas son rectas, excepto aquí la tipo B, la tipo S, la tipo R, que son bastante curvas, pero la K, la T, la J y la E son rectas. Y eso es una gran ventaja porque cuando hay que interpretar la temperatura que se está midiendo a partir del voltaje que se está generando, entonces cuando es una recta yo simplemente puedo ocupar la ecuación de la recta y listo. O regla de tres simple. Sin embargo, cuando no es así, entonces, por ejemplo, como en el caso de acá, tengo que tener un modelo que me explique cómo se va comportando esta curva y de esa forma poder realizar la interpretación. Es más complejo. Hay algunas características adicionales que ahí ustedes las pueden ver cuando analicen las presentaciones.
Bueno, y aquí habla de los cables de compensación, que era los que les comentaba anteriormente. Y ahí están eh, algunos colores asociados a los cables de compensación dependiendo del el tipo de termocupla con el que se esté trabajando. Ahí está el cable de compensación. Esa es una termocupla. Estas habitualmente vienen con los multímetros. Claro, no son de tan buena calidad, pero esto es lo que está dentro de la vaina de un sensor que sea termocupla. Y aquí está la unión caliente. Aquí hay dos materiales de diferente tipo, donde el rojo va a ser el positivo, el negro va a ser el negativo, y cuando yo someta esto a una cierta temperatura, como la temperatura ambiente, en sus extremos yo voy a poder medir una, eh, voy a poder realizar la medición de un milivoltaje. Y ese milivoltaje se interpreta o nos permite interpretar qué temperatura se está midiendo. Y hay que tomar en cuenta siempre que el valor de la medición del voltaje va a corresponder a, al voltaje de la unión caliente menos el voltaje de las uniones frías que yo vaya teniendo. Entonces, ese valor de milivoltaje lo tengo que considerar en las tablas para no cometer errores al momento de interpretar. Como les digo, los elementos de medición habitualmente ya lo traen eso listo, pero si uno lo hace de forma manual, tiene que considerarlo. Y aquí está la estructura industrial. Si se fijan, es exactamente igual a una RTD, bien digo, donde tengo el cabezal, tengo la vaina, aquí tengo el cabezal donde están sus conectores. Este sí o sí siempre va a tener dos conectores solamente, porque son dos cables, dos con los que se trabaja. Y al interior yo tengo los cables y el elemento primario, que es la unión, en el fondo de la vaina. Y aquí tengo, por ejemplo, la tabla asociada a a una, a una termocupla de tipo E. Aquí hay un extracto. Entonces es lo mismo. Por los lados tenemos las temperaturas y al centro tenemos los milivoltajes. Entonces cuando yo tengo 0 grados Celsius, esta unión perdón, la diferencia entre la unión caliente y la unión fría me va a dar 0. Cuando yo estoy sometiendo ahí a 1 grado Celsius me va a dar 0,059 milivolts y así sucesivamente se realiza la medición tal cual se realiza con todos los demás elementos. De hecho, los calibradores de temperatura, que son elementos que nos sirven para poder medir los sensores de temperatura, en el caso de las termocuplas, dice temperatura ambiente o unión fría derechamente y nos muestra un valor de temperatura dado. Entonces, eso es el valor que está midiendo la temperatura o la unión fría, la unión entre el conductor de la termocupla y el elemento de medición que se está utilizando, en este caso el calibrador. Entonces hay que tener precaución al momento de trabajar o de, claro, de trabajar directamente con las termocuplas y no a través de un elemento industrial, porque los instrumentos lo consideran. Los controladores, por ejemplo, ya consideran, los que tengan entrada de termocupla ya consideran esa unión. Eh, También acá es recomendable trabajar con los transmisores, puesto que eh, bueno, si yo quiero extender el cable, entonces necesito agregar estos cables de extensión, pero además porque los cables de extensión son conductores, por lo tanto también tienen resistencias asociadas. Si ustedes se dieron cuenta, los voltajes son muy pequeños, entonces un cable muy extenso va a provocar una caída de tensión que me va a afectar bastante en la medición de temperatura al fin de cuentas por el voltaje que se va a generar ahí. Así es que, puesto que los conductores de extensión son caros y puesto que puedo generar este problema que les comento, entonces es más sencillo ubicar o agregar al sensor un transmisor y este transmisor está directamente midiendo el milivoltaje con la RTD
y de esa forma, perdón, con la termocupla, y de esa forma me convierte el valor a un valor de corriente entre 4 y 20 mA habitualmente, y ese valor es el que yo mido con el controlador o con el elemento que necesite. De esa forma, ¿cuál es la principal ventaja? De que no tengo el problema de, de, eh, de la resistencia en los conductores. La resistencia en el conductor no me va a afectar en la medición, puesto de que eh, en un circuito serie la corriente es la misma. Como les digo, con limitaciones producto de las potencias y de la resistencia del conductor, pero la medición en ese sentido pierde ese problema que habitualmente se tiene. Algunas ventajas de la termocupla que indican directamente la temperatura del proceso por sobre la unión fría, que poseen rangos de medición de temperatura mayores a los de la RTD, que su costo es bajo, que son robustas, que son estables para un rango amplio de medición. Desventajas: los cables de compensación son caros, la exactitud de temperatura para pequeñas variaciones es limitada, es sensible a la inducción electromagnética. Esto quiere decir que no podemos ubicarla, por ejemplo, cerca de un motor de gran potencia. No tienen comportamientos lineales habitualmente y tienen voltajes de salida muy débiles. Comportamientos no lineales habíamos dicho que tenían ese problema estas. Estas se comportan bastante lineal. Y eso es el material preparado para estas mediciones de temperatura con termocuplas y con RTD. Que tengan buenas noches. Cualquier consulta me la escriben por favor en el muro en Teams.